dice el refrán popular que con pan y vino se anda el camino. A medida que las costumbres alimentarias de los vascos fueron transformándose, se va a intensificar un comercio entre las tierras de Álava, La Rioja o Navarra y la Euskal Herria Atlántica. Hasta bien entrado este siglo, arrieros y carreteros traían vino, trigo y llevaban pescado de los puertos de Vizcaya, Guipúzcoa o Lapurdi. A lo largo de los siglos, la dieta de los vascos ha ido evolucionando. Es cierto, por otro lado, que las dietas de los vascos no han sido uniformes. La geografía, el clima o el grado de aislamiento las ha marcado. Y con ello, la acción del hombre, que ha modificado las condiciones del medio físico en que se desenvuelve. Durante siglos, los vascos vivieron aislados en sus pequeños valles, sin apenas comunicación unos con otros y de todos con el resto del mundo. Son los romanos quienes rompen esta tendencia. Gracias a ellos se mejoran las comunicaciones y también las técnicas agrícolas. Esto último se hace más evidente en el Valle del Ebro. Por primera vez se transporta vino y cereales a la costa. Pero la gran revolución en la dieta vasca y en la dieta europea en general se produce en el siglo XVI, cuando comienzan a cosecharse los productos que llegan de América. El tomate, la patata, el pimiento, la alubia, el maíz. Cultivos que en el caso vasco se extienden de la costa atlántica a la vertiente mediterránea. Pasaron los años y las centurias, y de nuevo se produce un estancamiento en las costumbres alimentarias. En la Euskal Herria Atlántica predomina la cultura del maíz. De las grasas animales. De la sidra, una tendencia que se prolonga hasta el siglo XX. Las transformaciones económicas y sociales que se viven en Guipúzcoa y Vizcaya a partir del último cuarto del siglo XIX, con un espectacular crecimiento de la población, por un lado, hacen insuficiente la producción agrícola de ambas provincias. Por otro, abren nuevos mercados para los excedentes de trigo, aceite y vino
de Álava, Navarra y La Rioja. A ellos, alaveses, navarros y riojanos, se debe la transformación de la cultura alimentaria de los vascos. Desde hace un siglo, en un sinfín de localidades vascas, las actividades relacionadas con el vino, el aceite, el trigo o la patata están o estuvieron vinculadas a familias alavesas, navarras y riojanas. Esta es la historia de algunas de esas familias. Mendaza se encuentra en Tierra Estella, a pie de la Sierra de Codes y cerca de Santa Cruz de Campezo. Se encuentra en una vega fértil, enclavada en el valle de Berrueza. Aquí fue derrotado Zumalacárregui en 1834. Las tropas liberales del general Córdoba infligieron a los carlistas 600 muertos y 12.000 heridos. Pascual Madoz habla de su encinar. La más famosa de sus encinas es una de 3 patas, muy curiosa, y que está catalogada como Monumento Nacional. Hubo un tiempo en que las vides cubrían los campos de esta parte de Navarra. Con la reparcelación agraria de la década de los 70, estas desaparecieron. También abundaban las bodegas en Mendaza. Las más importantes, las de Narciso Zúñiga, construida en 1896, hoy renovada y en manos de la familia Suberbiola. Y la de Nicolás Zúñiga, actualmente propiedad de la familia Ochoa. En esta última aún se pueden ver los viejos toneles que utilizaban para conservar y mejorar sus vinos. María Luisa Urrea aún recuerda cómo se fueron transformando las pequeñas bodegas familiares de Mendaza y también las bodegas dedicadas al comercio de vinos. En casi todas las casas del pueblo había bodegas, más o menos para abastecerse la casa, pero para vender vino serían muy pocas, o sea, más de media docena no. Las que hemos visto, más otras que ya las han deshecho por poner a lo mejor pues animales en las bajeras. Las que hemos visto pues estarán antes del año 1800 por lo menos hechas, pienso yo, ¿eh? Y sin en funcionamiento pues llevarán igual 75 años. De aquí salieron los primeros Urrea después de la Segunda Guerra Carlista. Se instalaron en la villa vizcaína de Lequeitio, abriendo un almacén de vinos en la Alhóndiga municipal.
Durante años, los Urrea se dedicaron a un comercio de trueque. Desde Vizcaya, llevaban a Navarra conservas de pescado y bacalao, trayendo vino y trigo. Un hermano de mi abuelo, después de que estuvo soldado en Logroño, se fue a vivir a Lekeitio. No estoy muy segura, pero me parece que fue ya casado y viudo. Allí estableció su modo de vida con una alhóndiga de vinos que bajaba con una galera y caballos a vender aquí, a la vez que aquí bajaba pescado y bacalao y conservas, él subía vino que vendía por allí. Ondi ipinoan amamak, eskondu zani. Koa hori pasau zanien hori zer hori, karlistarako soldau txik hori. Hortxe, hasi zen maniobra. Aparteko karrukek esan albukoik ekarteko moikuk eta kambriona modukuk, dantxe. Hortxe, inoz bos bibai oiten izkion da zei bibai, geixotu bidin bibai, hil bibai saldizek. Esan orduan be bromi bizimu da tatie. Egin egunek. Arrazundeak, arrain itxian, ez da hori. Da lota saltzek deskantzat geratzera kargaute. Saltze martxan etorten izin, ondo izin bosaldik, egin hiladatan bat aurretik eta besti bina, geixotu bitzen jakezen da. Da gero amama ingraztek edun, espeñosa Montero eta gizon nahuari bera saltzek erosten. Celedonio Sáenz de Buruaga llegó a Aulestia, donde instaló un almacén de vino. Había nacido en la localidad alavesa de Luco y dedicada desde siempre a la agricultura. Se cultivaba sobre todo trigo y avena, que se vendían a Vitoria, Guipúzcoa y Vizcaya. Las cosas han cambiado mucho y son pocos quienes recuerdan la vida en aquel tiempo. Me cago en Leva, hace como estáis. Allá me conocen todos, que vaya majo, que vaya feo, que se me conocen. Pues el pueblo ha cambiado en el estilo de vivir. Que hoy no hay labradores, ya le digo, había 12 labradores que vivían de la labranza. Trigo era lo principal, trigo lo principal, en cantidad. Lo que pasa es que después del trigo se sembraba cebada o avena. Luego se dejaba un año barbecho, una siembra. Se sabe mejor, que me corrijas si... Sí, porque la memoria tiene mejor. Es 8 años más joven que yo. Sí, pues el plan que se hacía en casa, se molían los molinos estos del pueblo. En todos muchos pueblos había molinos. Y ahora no hay molinos, se han quitado los molinos. Pero hacías pan bueno. Pero luego la mala costumbre de los labradores. Yo critico eso, aunque soy labrador. Tenían la mala costumbre de ir con su pan blanco allá a la plaza del ganado los jueves. Cuando se iban con un ganado, se iban a comer y ponerse allá a comer que les vean con el pan blanco. De Aulestia, en 1897, los hijos de Celedonio Sáenz de Buruaga abrieron un almacén de vinos en Alhóndiga Lekeitiarra. En 1922, Juan Sáenz de Buruaga se casó con Francisca Urrea. Alustine onda, gero eskondu zan Francisca Urreaz. Gero handik etorri zirian Legitxora. Ona, Alhondikara, anaiak, hermanos Sáenz de Buruaga. Gero, geratu zan negozioaz, aitzitxa. Gero, geratu zan, aitzia. Alhondikan egon zan, da egon ginean, han bertan, da handik berrotez ezpizean, etorri ginen ona. Eta hemen, lokalien hasi ginean gero, eskuz enbotellaten. Gero 1991 itxegin du negozioa.
Los Arechaga proceden de Urrunaga, uno de los muchos pueblos que salpican la geografía de la llanada alavesa. El primero de la dinastía, Ramón, era un viajante que un día llegó a Gizaburuaga. Allí se enamoró de una joven de la localidad y decidió quedarse. El matrimonio se instaló en Lekeitio, donde abrieron un almacén de vinos en la calle Tendería o Goicocale. En 1905 llegaba a Lekeitio el matrimonio Quincoces Ladrón de Guevara. Victoriano era natural de Maestu, Pilar de Espejo. Maestu es una villa de elegante aspecto, características señoriales, centro comercial, cultural y social de toda la comarca. El primer Quincoces había aprendido el oficio de panadero en Vitoria. Los Quincoces desmantelaron su casa alavesa. Con ellos viajaron 5 familias más. Ponen en marcha una panadería en la margen derecha de la desembocadura del río Lea. En el mismo lugar que antes había una ferrería. Vinieron a Lekeitio porque no tenían capacidad, no capacidad, sino, como diríamos, expansión en Vitoria. Entonces quisieron ponerse por su cuenta y eligieron Lekeitio como podrían haber elegido cualquier otra. Y vinieron pues con todos los enseres y con todas las cosas, con un montón de carros y caballos, y se instalaron aquí, en esta casa, que en aquellos orígenes era una antigua forja, y ya había sido una panadería. Era una panadería porque se aprovechaba el horno de la forja, el horno del pequeño horno de la forja del hierro, las antiguas ferrerías vascas, y aprovechando que había agua, aprovechaban el depósito de la forja. Eso fue el sitio, del buscar el sitio tan bueno para esto. Y ahí empezaron pues a traer, luego traían harina, y como la harina venía de Vitoria, pues el abuelo tenía conocimientos y tenía esa facilidad para comerciar con la harina. Tenía esa ventaja de que tenía harina, porque aquí no había harina. De ser una ferrería esto, se renovaron los hornos ya en el año 5, porque tenemos lo que es la puerta de entrada del horno del año 5, cuando vinieron ellos, pusieron un horno de panadería, aprovechando el hueco que había, el agujero, digamos, de donde se hacía en la antigua ferrería. Ahí pusieron el primer horno, que eran hornos fijos. Es decir, que había que meter la leña por la boca y sacar la leña y después meter el pan, como antiguamente se hacía. Durante casi 70 años, los Quincoces fueron panaderos. En 1973, la tercera generación convirtió la vieja panadería en pastelería. Seguimos trabajando con harina porque es lo fundamental. La harina siempre ha sido el caballo de batalla y seguirá siendo. Y llegamos, pues ya te digo, pues hemos evolucionado porque en los años 60 y 70 el pan no rendía mucho, y mi tía y mi padre y nosotros pues decidimos pasar a la pastelería y seguimos con ello. El transporte del vino, de la harina o de las patatas se hacía generalmente con caballerías, sobre todo con mulos, y también con carretas. En muchos lugares aún son visibles los caminos de arrieros. En el valle de Loizar, al pie de los montes de Álava, aún se conservan tramos de estos caminos.
Aún se pueden ver grandes piedras colocadas en tierras blandas para facilitar el paso de las caballerías. Tengo oído que para que no se entorcaran los machos, porque como es terreno muy blando que se llena todo de agua, si no iban por la losa esa, se profundizaban y se entorcaban. Y después ya cogían las lomeras un poco más altas y para ir por lo más sano, y no tenían que poner esto, pero donde no tenían que pasar por los zapacas forzosos, pero te ponían todo un parrillado, cada piedra de la órdica por todo. Por lo visto había arreolas, igual llevarían 4, 6 o 10 machos. Cada uno ya sabían todos los machos por donde tenían que ir, iba el arriero por detrás, y con bastantes colas iban algunos, según. Eso sería como todo, sería según sus medidas de posibilidades que tendrían cada uno, ¿no? El uno tendría 6, el otro tendría 10. Muy cerca había una posta, conocida como la tejería, donde se hacía el cambio de mulos. A 500 metros de la posta está la bifurcación del camino, hacia Maestu o hacia Vitoria. En Luco abundaban los arrieros, pero sobre todo los carreteros que se encargaban del transporte de trigo y cebada a Vitoria. Allí se transbordaba el cereal al ferrocarril, que lo transportaba a Vizcaya o Guipúzcoa. Otras veces, los intermediarios enviaban directamente el trigo a los pueblos de la costa. El trigo primero libre. Aquí venían a casa, lo compraban, sacaban a la estación y lo llevaban. Siempre ya tenían uno que se dedicaba al negocio. Teníamos luego también a Vitoria, pero tenía más cuenta el intermediario. Le ganaría algo, pero él pesaba aquí en casa, veías pesar bien, y no había trampa ni cartón. Además era conocido de un pueblo y pues hacía uno que sabía y no. Y mayormente aquel se encargaba, compraba y te decía qué día va a venir van a dejar un vagón para cargar. Y lo cargáis todo el pueblo o los pueblos según la cantidad que había comprado. Aquí como había ferrocarril, cargaba un vagón y en el ferrocarril entraba en... Y había confianza del pago y todo eso. En Guipúzcoa, pagaba, más fácil. En Vizcaya también entraba en Málaga haciendo lo que transbordo. No les importaba. A Santiago Quincoces y Ladrón de Guevara, el segundo de la dinastía, le enviaban la harina de trigo desde Vitoria por ferrocarril hasta Deva. Él vendía pan a lo largo de la costa, desde Lekeitio a Ondarroa, Mutriku e incluso Deva. Yo recuerdo de haberle oído a mi padre y a mi abuelo sobre todo, que la harina venía hasta Deva en tren. Y mi padre iba vendiendo pan hasta Deva con carros de caballos, y a la vuelta pues aprovechaba el viaje para traer harina. Y esa es otra de las ventajas que tenía, pues al mismo tiempo que llevaba el pan, traía harinas. Y después, pues pronto se modernizaron. Se modernizaron en el año 24. Mi padre compró el primer coche en el año 24, un Citroën matrícula 4694 de Bilbao. Otro de Gerona de 2000 y pico que todavía anda por Lekeitio en fiestas. 2 Citroënes. Y luego hemos tenido Chevrolet antiguos, pero esos yo no he conocido. Luego ya los modernos que empezaron a llegar en los años 60. Y hasta los 60 pues vendíamos el pan en Lekeitio pues, con carros de burros. La vida de los arrieros no estaba exenta de peligros. Había bandoleros hasta épocas recientes. Este lugar es conocido como La Trozuló. Aquí paraban los arrieros para dar de beber a las mulas y aquí les esperaban los bandoleros para robarles. Los arrieros tenían que ingeniárselas para engañar a los salteadores. Diru kabailu nango jen egiten gordeta, arrasku, arrain egiten, zeben. Kabailu, entzuko ikusen gordeta. Ostu uste izut, orduan belaporrekoen baino gehiago zen.
eta okarrak, lapur okarrak. Ba, kandeleru ganinean, errebuelta bat, lehiarantzako errebuelta baten, kalenda hori maitzu bet, mantel zubi-zubi-zubi-ziaz, kandeleru golako ziek zubi pintze, boste do. Ikeatute, honu mutil gaztio, bai aurrera iben, da batak esan nituen, nebiu mantzan kandeleru lastarken dugu nituen. Antzi ikeatute altzen, deusenak atrapeta. Turan ez talizen, bost kandeleru zubi pintze. Lapurrek ikeatute itxuko, baina harin iren saltizirik, harin pasazien aurrera, baina txarmosu nire moten. Da batak esan jan dugu marentzen latiguaz, kandeleru lehenengo bera eta gero bestitzuko zin. Dia da. Bai, ikeatuten da, biluztuten. Poco a poco las costumbres fueron cambiando, las vías de comunicación y los medios de transporte mejorando. Así que los almacenistas de vinos o los panaderos comenzaron a utilizar transportes independientes. Iker Sáenz de Buruaga recuerda cuando iba a La Rioja a comprar vino. Juten ginean, Bargotara, Valdepeñas, Zintzuenigo, Azagra. Gu etorten ginean ona, kamionaz, bai goxaldien da etorten ginean, gizik ekarten genduen. Zelan Bizkaira, zelan ekarri, zelan sartu garien, gizia entregau, gero hartzeban ganera berak, botia, tragu egin, berak, tak, pozik zuten zen, bakizan ganera, txibora bera, zeurtuen ahiako garien da aurrera. Zagatu kamiona, gero agizia zuten zen, horra, alondikara. Orduan, azten ginean, biharrian. Hoy, muy pocos recuerdan la gesta de aquellos hombres y mujeres de Álava, La Rioja y Navarra que contribuyeron a cambiar para bien los hábitos alimenticios de una parte del país de los vascos.